Juapé, señores, ¿cómo están? Bienvenidos. Equipo listo para informarles en esta jornada. Equipo completo, ¿verdad? Claro. ¿Qué tal, Judith? ¿Va el aporte? Muy bien. ¿Qué tal la jornada hoy? Bien. Laboral afuera, en exteriores, coberturas y eso. Un poco tranquilo, pero mucha novedad e información que estuvimos recabando en los últimos días, horas también, que estuvimos sabiendo un poco más acerca de los hechos que ocurrieron, por ejemplo, el sicariato en Capiatá, Ajá, hay detenidos. novedades. Y lo llamativo de todo eso es el boliviano que hacía ahí, estaba como garantía. Vamos a explicar qué significa estar de garantía en un lugar. ¿Y el sitio a quién pertenece? Sí, exactamente, un alto funcionario del Ministerio de Justicia. Por eso, ¿y qué explicaciones puede dar sobre esto? Si bien ya dio su versión, pero hay que contrastar esto. Claro, ¿verdad? dice que alquiló. Es fácil. Ya allanan la documento, la cierta Exactamente. papel, ¿verdad? Cuando se firmó el tema del arrendamiento. Y por otra parte, la novedad que surgió también en el departamento de Concepción, zona de Orequeta. Una comitiva fiscal policial que llegó hasta un establecimiento porque tenían la información de que allí se encontraba una persona que estaba siendo buscada ya desde el 2016 por un hecho de homicidio y otros casos más también. Se habla de abigeato, ¿no? Pero cuando la comitiva llegó hasta el lugar, según el relato policial, fueron recibidos ya con disparos por parte de los buscados. Se dio una suerte de enfrentamiento, fuego cruzado y terminaron heridos los buscados. Estamos hablando de los hermanos Sánchez Cristaldo. Uno de ellos recibió un disparo a la altura de la cabeza. Oscar es el que está gravemente herido, mientras que su hermano Silvino recibió 2 impactos, pero de refilón. Él está fuera de peligro. Y hay novedades con respecto a esto. Exactamente, estamos con el doctor José Silva, jefe médico del Hospital Regional de Concepción, para que nos pueda hablar y actualizar acerca del estado de salud de estas personas. ¿Cómo te va, doctor? Buenas noches. Para ustedes, para su gran teleaudiencia. Bueno, ¿qué nos puede decir acerca del estado de salud de estas personas? Bueno, el relato completo así fueron 2 pacientes que acudieron al Hospital Regional de Concepción en horas de la mañana. Uno de 29 años de edad, Silvino, y Oscar de 40 años de edad, ¿verdad? En este caso, el paciente de 40 años, Oscar, está en estado crítico, grave, intubados. En este momento actualmente está sin sedación para evaluar respuesta neurológica por la lesión que tuvo, por el balazo que recibió a nivel de la cabeza, específicamente en la región parietal. Entonces, así en palabras simples y sencillas, doctor, ¿cómo sería su estado de salud actualmente? Bueno, narrando la historia clínica como tal, ingresa en horas de la mañana, aproximadamente a las 9:10 de la mañana, en urgencia en el Hospital Regional de Concepción, con una herida sangrante a nivel de la cabeza, acompañado por personal de salud del distrito de Orequeta. Llega ya en coma profundo, en este caso, procedimos a la intubación orotraqueal, iniciamos terapéutica para estabilizarle la presión, ya que estaba perdiendo sangre también. Le conectamos al respirador, iniciamos vasopresores, iniciamos fluidoterapia. Pero a raíz de la lesión que tuvo, constatamos una herida de aproximadamente 3 a 4 centímetros en región parietal con pérdida de masa encefálica, que viene por supuesto a agravar mucho el cuadro clínico del mismo, ya que revierte muchísima gravedad, ¿verdad? Esto acompañado por supuesto de los estudios tomográficos del paciente en nuestro hospital, donde se practica una tomografía axial computarizada simple de cráneo, donde informa una hemorragia subaracnoidea, donde informa que aún había esquirlas del proyectil, también así, fracturas minutas de esa parte del cerebro, también del cráneo, perdón, del hueso, y el sangrado profuso, ¿verdad? ¿Se le sometió a alguna cirugía, doctor, o ya no fue factible? En ese momento lo que se hizo fue cohibir la hemorragia, ¿verdad? Tapar la herida, limpiar la herida, pero es una herida con pérdida de masa encefálica, es una lesión demasiado grave. O sea que a estas alturas podríamos estar hablando de muerte cerebral, doctor. Aproximadamente a las 4:30, a las 5 de la tarde, la terapista encargada del paciente le evaluó. Sí. Previa comunicación también con los médicos de Asunción, específicamente se remitió el paciente al Hospital del Trauma, ¿verdad?
y con los neurólogos y los neurocirujanos le mandamos la imagen y todo para que pueda evaluar la lesión en sí como tal. Entonces se está corroborando una lesión importante a nivel central. Entonces, debido a esto, se procedió a activar el protocolo, ¿verdad?, para determinar si efectivamente este paciente estaría con muerte cerebral, ya que se le suspendió la sedación con el cual estaba, ¿verdad? Sí. Él está actualmente estable hemodinámicamente, pero sin respuesta neurológica hasta el momento. O sea, no hay ninguna respuesta desde el punto de vista neurológico que nos diga que haya actividad cerebral. No podemos adelantarnos a decir ni a confirmar porque es un diagnóstico demasiado delicado como para que yo imprudentemente diga que ya tenga una muerte cerebral, ¿verdad? Pero estamos en el proceso de reevaluación constante del paciente, ¿verdad? Está monitorizado continuamente y, por supuesto, buscando alguna respuesta neurológica para decir que aún haya actividad neurológica. Ya, él sigue hospitalizado allí, ¿no? Está hospitalizado acá en nuestro centro, está todavía en la sección de urgencias. En la parte de urgencias nosotros tuvimos que terapizar prácticamente la urgencia, ya que no se le puede movilizar ni siquiera para nuestra terapia acá en Concepción, ¿verdad? Por la gravedad de la lesión. Claro. Si bien ya se le sacó la sedación, ¿cuánto tiempo se espera para que pueda responder o no, doctor, ante este hecho tan grave? Porque como estás describiendo, prácticamente su situación se complica bastante. Sí, así como llegó en un coma profundo. Personalmente estuve ahí presente y pude corroborar que había una midriasis bilateral reactiva, que significa que hay una lesión importantísima a nivel central, ¿verdad? Que hay un daño muy grande. Como vuelvo y repito, no puedo dar el informe, sería muy imprudente de mi parte decir un muerte cerebral de entrada, pero nos da la pauta de que hay una lesión muy, muy, muy grave, muy severa, que destruyó prácticamente la parte central, digamos, ¿verdad? Doctor, y hablando en líneas generales, cuando hablamos de víctimas o pacientes que en este caso recibieron disparos con pérdida de masa encefálica, ¿ya es irreversible esos tipos de cuadros? Y mira que el cerebro es el que controla todo, ¿verdad? Sí. Entonces, tener una pérdida de masa encefálica en esa región, por supuesto, hay que evaluar el daño que pueda producir desde el punto de vista hemodinámico, motor, sensitivo, todo, como un todo, ¿verdad? Sí. O sea que este paciente, hablando a grandes rasgos, es un paciente muy crítico, ¿verdad? Entiendo. Lo que yo le puedo decir en estas horas es que este paciente está muy grave. ¿El único impacto que recibió fue, doctor? Sí, el único impacto que recibió fue a nivel central, a nivel de la cabeza. ¿En el caso de Silvino fueron de refilones los impactos? No. ¿De lleno? No. En caso de Silvino fue una herida de arma de fuego con orificio de entrada a nivel del miembro inferior lado izquierdo, donde le produjo una fractura del hueso de la tibia. Él entró a quirófano para hacerle un toilet, una limpieza de la herida en sí. Sí. Y otra que recibió fue a nivel de la pelvis, lado derecho. Este proyectil hizo un recorrido bastante raro, ¿verdad? Porque se alojó prácticamente a nivel torácico. Al hacerle la radiografía de tórax, constatamos que el proyectil estaba, lo que se veía indirectamente en el pulmón lado derecho. Entonces le tuvimos que hacer una tomografía también, y donde se constata que el proyectil entró en la región de la pelvis, pero recorrió por debajo de la piel y se quedó a nivel del vértice del pulmón derecho. Híjole, pero él está fuera de peligro, doctor. Sí, así mismo, él está fuera de peligro, en todo momento estuvo lúcido, en todo momento estuvo comunicativo, ¿verdad? No así el otro paciente que tuvimos hoy. Bueno, doctor, gracias por tu tiempo y por estas explicaciones. Muchas gracias a ustedes, que tengan buen resto de jornada. Igualmente, doctor José Silva, del Hospital Departamental, justamente hablándonos sobre la situación de los hospitalizados. Bueno, estado crítico, ya prácticamente irreversible, el cuadro de Óscar Sánchez Cristaldo, que por cierto, era el principal buscado de estos investigadores que llegaron con la información exacta donde él se encontraba. Según los antecedentes, Óscar ya se había enfrentado con la policía hace algunos años en el Chaco. Incluso hay un audio que está circulando donde él decía que supuestamente se zafó de esa situación él escapó del enfrentamiento. Sí, que ocurrió después, incluso dijo de forma burlona que
la policía no lo pudo encontrar y que jore y esté lentos ahí, güey. Y por otra parte, los familiares que dicen que supuestamente en ningún momento los hermanos habrían recibido a los intervinientes con disparos, que según la familia se trata de una ejecución directa, ¿verdad? Pero estaba la fiscal Carolina Quevedo en el lugar y ella, por supuesto, constata lo que realmente pasó, porque normalmente llega la patrullera de la policía y la fiscalía, ¿verdad? Claro. Para el procedimiento, y allí se habría dado toda esta situación. Pero veremos finalmente cuál será el desenlace, si bien ya prácticamente las cartas están echadas en este caso, ¿eh? Son personas buscadas que se enfrentaron a la policía y esta es la consecuencia que tiene. Bueno, y entre otras novedades relevantes, Raúl, está el caso de Juan Vera, porque desde un principio, desde el momento en que se lo reportó como desaparecido, le dimos seguimiento acá con el equipo de QAP, en contacto constante con la familia, para obtener las primeras imágenes, primeros elementos que normalmente son fundamentales para poder encaminar la investigación, porque si se pierden esas primeras pistas, después ya es como que se pierde un poco la investigación. Es muy difícil de encontrar. Nosotros pudimos acceder a imágenes, circuito cerrado, chats incluso entre Juan Vera y Albino, principal sindicado como, no sé si autor, pero por lo menos algo tiene que ver en esta situación. Yo te voy a explicar cómo va la mano, ¿verdad? Porque justamente me estuve ahí abocando a entender. Acá te pedí, Raúl, para que pase un ratito de nuestra comisaría, nuestra mesa, ¿verdad? Adelante. Para poder hacer un poco una línea del tiempo y para que la gente pueda contextualizar, ¿verdad? Porque recordemos que a él se lo reportó como desaparecido en el mes de diciembre del año pasado. Sí. Después salieron las primeras imágenes de circuito cerrado. Ahí le voy a pedir a Derlis que muestre justamente cuáles son esas imágenes. El 9 de diciembre. Sí, se lo dio como desaparecido y justamente coincide con esas imágenes. ¿Podemos poner las imágenes? Ahí estamos seleccionando. Ahí está. Estas son las primeras imágenes que justamente nosotros habíamos compartido con ustedes. El momento exacto en que el vehículo de Albino González, el principal sospechoso de este desenlace y que todavía sigue prófugo, se lo ve llegando a bordo de su automóvil a este conocido mini market de Filadelfia. Observen por favor la fecha. Ahí está, el 9 de diciembre del 2023, las 15 horas con 9 minutos. ¿Y qué? O llegó a cervezas. Anteriormente teníamos solamente esta imagen de afuera, pero con el correr de los tiempos accedieron a otros ángulos. Por supuesto, la fiscalía en su momento ya tenía, pero para poder resguardar la investigación lo mantuvo en sigilo. Ahí se puede ver y constatar que se trata de Albino González y efectivamente se fue a comprar cerveza, agua, en fin, el horario y todo esto es fundamental para poder hacer el hilo investigativo, ¿no? Bueno, él compra y retorna al automóvil donde se encontraba Juan Vera. Y esto se pudo comprobar mediante su último estado de WhatsApp. Vamos a mostrar justamente la captura de su estado, que coincide con la fecha. También este otro ángulo nomás ahí del momento de la llegada, ¿verdad? Pero de todos modos sirve también. Todo suma como, ¿quién diría, no? Bueno, ahí está. La captura del estado de Juan Vera, más conocido como J cariñosamente por sus familiares. Si bien él puso la ubicación de Mariscal Estigarribia para poder aparentemente despistar, esto es en Filadelfia porque es un conocido mini market, lo sacó desde el interior del automóvil de Albino González, estaba como acompañante. Fíjense las características acá del tablero que coincide con el modelo del vehículo en el que se encontraba Albino, un automóvil tipo Polo, ¿verdad? Volkswagen Golf. Sí, exactamente, y llegó a bordo de ese. Mira el horario. 15 horas con 22 minutos. Las 15:09 por ahí él llegó al mini market. Bueno, y un poco después él sube a su estado esto. Ahí está, 15:09, 15:22. Y normalmente uno no sube al instante la foto que saca. No, exacto. Y a veces también es una cuestión de señal, que se retrasa un poco. Hoy por ahí decidiste, mientras estaba hablando, Hassan de la tiempo allá, Aupey y Jupilan de estado. Bueno, estos fueron los primeros elementos que se tenían y por supuesto la familia ya sospechaba fuertemente de Albino por la trama que hay por detrás de esta historia, ya que la familia sabía bien que existía una relación sentimental entre los primos y aparentemente este habría sido el trasfondo, el factor detonante. Lo habrían silenciado para evitar con que él salga a decir lo que estaba ocurriendo entre los primos. Posiblemente eso ocurrió y Albino González resulta ser el principal sospechoso. Si bien, después que la fiscalía obtuvo estos primeros elementos, incluso
se le practicó al vehículo de Albino González unas pericias, ¿verdad? Levantamiento de fluidos mediante luminol, se encontraron manchas de sangre. Se encontraron. Pero no se pudo confirmar si eran, estamos hablando si era materia o material biológico, en este caso, DJ, ¿verdad? Pero esto no fue suficiente para poder retenerle a Albino González, por lo que se dio un tiempo suficiente para que él pueda escapar. Y lo que se fue descubriendo después realmente es tremendo, porque había sido, en ese mismo día, Juan Vera fue ejecutado. Lo llevaron para darle muerte. Recorrieron con el cuerpo varias horas, lo enterraron en una parte, papeo desenterrar y le llevaron a otro punto, le enterraron otra vez. Pero antes de seguir un poco con eso, trajimos unas placas acá cronológicas para hacer un resumen breve y se pueda entender. Vamos a nuestra línea de tiempo otra vez, mi querido Derlis, ahí para poder un poco entender mejor, porque es un poco confuso cuando hablamos así en distintas fechas, ¿verdad? Bueno, la relación sentimental entre Juan Vera y Albino González, factor detonante, fundamental. Albino en el mini market de Filadelfia, que veíamos en las imágenes de circuito cerrado que recién compartimos con ustedes. Esto fue el 9 de diciembre del 2023. La compra de la cerveza, agüita, finalmente para subir al vehículo e ir hacia el principal objetivo. Después vimos el estado de WhatsApp de Juan Vera en el mini market. Esto fue en la misma fecha también. Después de eso, él no volvió a tener comunicación con su familia. Se le perdió el rastro a los familiares, ¿eh? Desaparece Juan Vera. Sigamos un poco con la cronología de cómo se dieron los hechos, ¿eh? Familiares y amigos culpaban directamente a Albino González, pedían ya directo a la fiscalía que por favor ordenen la detención de esta persona con quien fue vista por última vez y que no colaboró con la investigación desde el momento 1. Vehículo de Albino con gotas de sangre. Se le practicó las pericias, se levantaron materiales importantes, pero no fueron suficientes para poder recusó retenerlo. Varias veces a los fiscales. A la fiscal Ábalos también la recusó, pero después ya volvió al cargo. Recurrió incluso a sus contactos porque él es primo del intendente de Filadelfia. Sí. Bueno, y allí empezó a darse una serie de situaciones que iban un poco trabando en la investigación, ¿verdad? Posteriormente, acá empezó todo y mediante esto se produjo el hallazgo de los restos de Juan Vera. Allanamiento en Alto Paraná. Una comitiva de la División de Inteligencia de la Policía Nacional. ¿Recuerdan? Yo manejaba la información de que los buscados por la desaparición de Juan Vera se encontraron en un establecimiento rural. Pero ellos tuvieron que armar una fachada, un operativo referente a otros casos de abigeato, en fin, para poder llegar hasta la zona y reunir información suficiente. Una vez allí, llegaron y constataron de que efectivamente estaban las personas buscadas. No así Albino González, pero sí alguien que fue fundamental para poder encontrar los restos óseos ya de Juan Vera. Estamos hablando de las detenciones de Bernardo Gavilán, que tenía una orden de captura por homicidio. Él directamente ya tenía una orden de captura dentro de la causa, porque según las investigaciones, Albino González le alzó a Juan Vera, se fueron hasta la despensa, compraron la cerveza al agua y de allí se fueron al sitio, una zona boscosa, subió supuestamente Bernardo Gavilán, quien ayudó a Albino para ejecutarlo adentro del vehículo. Esto se habría dado. Ahora, no, permaneció todavía en la línea del tiempo. Me falta leer todavía el otro, ¿verdad? Mario Caballero. ¿Quién es él? Ahí lo estamos viendo, pero está bien que mostramos la fotografía, nada más para explicar quiénes son y sus participaciones. Este es Bernardo y este es Mario. Este fue el que contó todo. Un paité cuando se le detuvo. Incluso dio detalles de qué fue lo que hicieron. Él ayudó a enterrar el cuerpo de Juan Vera. Sí. Comentó cómo fue, que en principio lo enterraron en una fosa un poco superficial hasta decidir el lugar donde sería perfecto, vamos a decirle, para ello. Después, varios días después, fueron y desenterraron el cuerpo y llevaron a un establecimiento rural donde trabaja el hermano de Albino González. Para no levantar sospechas. Sí, que se da también allí en esa propiedad como una suerte de reserva. O sea, que es una zona boscosa, mucho monte. Y en medio de ese monte cavaron una fosa profunda. Y aparte de enterrarlo, le tiraron cemento y cal. De porra de tierra encima. Sí, para acelerar la descomposición del cuerpo y también para que no pueda tener olor ni levantar sospechas, nada. Iba a ser imposible encontrar esto, Raúl, y hay que decirlo, de no ser por estos operativos que derivó en la detención de las personas que participaron de alguna manera y de no ser porque él también terminó cantando todo, ¿verdad? Y de no ser también por la buena acción de la fiscal Laura Ábalos, porque es difícil
investigar un crimen de esta magnitud en el Chaco. Pero acá hay que darle lo suyo a la gente de la división de inteligencia que por su parte maneja la información. No, Sí. No fue un resultado dentro de todo el operativo Alto Paraná de lo que fue la investigación. Hizo también lo suyo Laura Ábalos, ¿verdad? Pero en este caso en particular, tengo entendido que existe, no sé si algún tipo de contacto entre ellos, pero manejaban la información de la desaparición de Juan Vera y Claro. por su parte hicieron. Y al toque comunicaron, por supuesto, a la Fiscalía de Filadelfia. Un buen ¿verdad? trabajo en conjunto, Sí, porque en si conjunto. doña interesáramos ahí la fiscal, es muy difícil de conseguir orden de allanamiento, Sí. es muy difícil de darle Y la propia seguimiento. policía, Raúl. Ilegalidad. Porque ponele, la división de inteligencia podría estar investigando otros hechos, ¿verdad? Pero le interesó porque tenían cierta información e hicieron el procedimiento comunicando como corresponde, ¿verdad? Porque muchas veces pues los departamentos, si no es de su área o no es de su jurisdicción, no es que tanto se abocan Claro. en ello, ¿verdad? Porque estamos hablando de Alto Paraná, Chaco, ¿verdad? Dos lugares distintos, pero que fue fundamental ese trabajo en conjunto para este resultado. Sin embargo, hay 4 personas imputadas. Ahí veíamos quiénes son los 2 detenidos. Después de que se encontró el cuerpo, los restos de Juan Vera, se procedió a la detención del hermano de Albino en ese establecimiento. Bueno, ya son 3 los detenidos. Y falta la detención del principal sospechoso, porque existen elementos suficientes, testimonios en contra de este hombre que está prófugo actualmente. Pero del asesinato de sí, ¿quién fue el que le disparó? Todavía no hay. Eso no, pero los que habrían participado de manera directa y podemos ponerle en calidad de coautor, Sí. ¿verdad? Bernardo y Albino González. Claro. Pero Albino pues se lo ve llevándolo, ¿verdad? Pero Y eso ese por supuesto otro, se va a el que estaba corroborar. sentado, el que... No, y este es el que habría participado. Sí, ¿y el otro? Y este es el sepulturero. Ah, el que fue a enterrar. Sí, el que le ayudó ahí a Upaité, que ayudó ahí a enterrar, en fin. No es que O sea vio que el crimen ni nada. Era Albino y... adentro del otro. vehículo, según la investigación, estaba Albino y este que Sí. subió después. O posiblemente ya estaba adentro y no se le veía nomás y se bajó solamente Albino a comprar, ¿verdad? Y ahí, entre ellos 2 se dio la ejecución. Pero el que ayudó a enterrar es este, que posiblemente estaba trabajando con el hermano. Porque por ahí nomás estaban todos. O sea que Albino Y le recurrió mandaron llamar. a todos sus contactos para poder deshacerse del cuerpo, ¿verdad? Y cuyo trasfondo es pasional finalmente, ¿verdad? Imagínate, o sea que posiblemente, hablando nomás de acuerdo a todos los elementos que se tienen y según lo que explicó la propia familia, ya estaba empezando a ser de conocimiento público esta relación. Claro, Y Juan. Albino tiene pareja. Juan Vera le dijo a... Cuando repasábamos los mensajes, le dijo a Albino que le iba a contar a su pareja que tenían una relación. Y para evitar toda esa situación fue que le invitó para que puedan ir a pasear. O sea que un similar trasfondo del caso de María Ramona. Sí, ¿Verdad? Porque recordemos que ella se embarazó producto de esa relación, si bien era extraoficial atendiendo a que él ya estaba casado y aparentemente no quería que la esposa se entere de que ella está embarazada de él, entonces vaya pues no tuvo mejor idea que ir a deshacerse de así madre e mismo hijo. es. Porque también en esta situación le invitó a Juan Vera para que puedan ir de paseo, le dijo vamos a tomar un poquito, Sí. como y Sí. lo llevaba para su último día. Para su Y también estábamos hablando de la policía, estábamos hablando de la fiscalía, pero también un rol muy importante la familia. Totalmente. Porque si la familia no insistía, porque fueron desde el principio quienes tocaron la puerta, llegaron acá, nos dijeron, por favor, queremos que esto se conozca, que la fiscalía haga esto, y empezaron a mover, Sí. a insistir, y de esa manera se llegó también a este... Claro, ¿y cuántas A esta veces, conclusión. Raúl, les escuchamos, pese a que no existían novedades, vía telefónica acá, por lo menos para escucharlos? ¿verdad? Claro. De que no se estaba haciendo nada, de que ellos sentían que no avanzaban, pero había sido que muchos elementos ya estaba teniendo la fiscalía, ¿verdad? Pero se necesitaban... incidentaba mucho, Y se sí. recusaba, Y eso se cambiaba de y ahí fiscal. se pierde tiempo, pero Claro. finalmente son recursos a los que acuden, en este caso las partes procesadas, ¿verdad? O sea, en ese sentido, ¿qué le vamos a hacer, verdad? Pero lo importante es que no perdieron de vista el tino de la investigación, que fue fundamental. Y por otra parte, nomás, ¿verdad? Los sentidos que estaban los papás con este desenlace, si bien era algo que ya lo veían venir, Sí. era algo que no querían confirmar del todo. Tenemos las entrevistas
de los padres aquí en la morgue judicial, porque finalmente los restos fueron traídos a la morgue judicial para poder constatar, porque hay que documentar científicamente, se tiene que comprobar cuál fue la causa de muerte y también la identidad, no es decir nomás, sí es mi hijo, no, hay que constatar, corroborar científicamente, y esto fue lo que se dio aquí en la morgue judicial, donde por cierto se encontraron restos de los proyectiles alojados a la altura de la cabeza, es lo que explicaba la fiscal. Pero vamos a escuchar lo que decían los padres de Juan Vera. Pero hoy día curiro topado la seme cuervo, hayaro topama. No lo recuerdo ningún rencor con la gente. Solo Dios y su madre sabe. Japele y catuajay. Amba, él la pensaba tu situación. No, hay sende. Ahora hasta lo me miro ñote, promo y subirla como se debe, deja la escuela jugar a huisa la hora familiar ya. Pero queremos justicia. Pea la rolleruria, queremos justicia. Pea la rolleruria. Alvido es el asesino de mi hijo. Hoy cómo te hace justicia, rolleruria, pena máxima, lo que se puede que le condene, porque se era extraño este hora. Ya te ya que tú, pero no se acuerda, pero no es posible ni acuerda la cobarde dejaban de que tú se acuerda la boino joyo la familiares hombre, acuerda como pariente, como vecino vago desde el principio ya la sospecha de ser hija. 2 meses habíamos disparado para ahí, había sido de aquí para allá, güey, nada. Un yango cobarde y lo llamó. Intendente dije, ya esa al final se bloqueaba, que cuando sé, tema de droga, a veces se va el tema de droga, acuerda. Justicia ante los llevuré. ¿Es Curi PM, intendente? Intendente dice que la oye, me deja la droga, me hago drogadito, cuera la hora, cuera que sea culpable, hija, cuera. Bueno, dolidos, por supuesto, no hay de otra. Los padres de Juan Vera que terminaron recibiendo esta noticia bastante fuerte en las últimas horas, y la última parte de la entrevista, donde decía el papá que el intendente, que es el primo del prófugo, que decía no, que esto tiene que ver con narcotráfico y todo más, tratando de confundir. Ya se sabía perfectamente lo que pasó, él sabía, también manejaba, hay que ver que toma la fiscalía con relación al intendente también, porque es muy complicada la situación de tener, claro, de tener ya alguna información y que no haya compartido con el Ministerio Público o tal vez con la policía. Totalmente. Bueno, veremos cómo sigue la diligencia investigativa y el proceso referente a este caso. Y a la vuelta de la pausa, señores, vamos a tener aquí en piso al psiquiatra que evaluó al adolescente que asesinó a su directora. Su informe, dentro de todo, fue fundamental junto con otros profesionales para esta decisión. Y es demasiado importante abordar desde esa arista lo que pasó en Independencia, atendiendo a que este chico que fue condenado a 8 años, la gente dice, Miche, tengo 8 años, pero lastimosamente es lo que figura en nuestra ley, es la pena máxima para los menores infractores, ¿verdad? Se le dio la máxima en lo que respecta justamente a su edad, si bien existe una cierta inconformidad, hay que mirarlo ahora desde otra perspectiva. ¿Por qué alguien a esa edad actuó con tanta frialdad y no demostró ni siquiera un poco de arrepentimiento durante el juicio? Porque se le dio la oportunidad. Eso y más a la vuelta de la pausa. Ya venimos. Bueno, seguimos aquí en Coapé y por supuesto vamos a hablar acerca de este hecho que conmocionó no solamente a la comunidad educativa, sino que a todo el país, por tratarse de un hecho sumamente grave en la forma en que hizo este adolescente de tan solo 17 años, en ese entonces tenía 16. Sí, el 30 de mayo justamente se cumplió 1 año de este crimen que golpeó bastante a toda la comunidad del país también, por la crueldad que significó, ¿verdad? Haber asesinado a su docente en medio a una toma de exámenes, algo que uno no termina de entender qué lo pudo haber motivado, ¿verdad? Se dieron muchas conjeturas acerca de qué podría haber motivado al joven, en fin. El juicio, que por cierto se extendió también porque demasiados testigos presentaron ambas partes, ¿verdad? Y por supuesto el tribunal decidió escuchar a todos
y también las evaluaciones que se dieron de por medio, porque habría que confirmar o descartar si es que el chico tenía algún tipo de problema mental o trastorno de personalidad, en fin, porque de acuerdo a eso se iba a tomar una decisión. Claro. El doctor José Vera, que es uno de los psiquiatras forenses que lo tenemos acá, estuvo también al frente de lo que respecta a esas evaluaciones para este adolescente y le agradecemos porque hoy está aquí en estudio con nosotros. Ayer nomás estaba allá en tribunales y hoy ya está acá con nosotros en estudio para hablarnos acerca de esto. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo para toda la audiencia. Bueno, doctor, ¿evaluaste también al adolescente? Sí, estuve en una junta médica hace un año por ahí. Y bueno, ¿Cuál fue la conclusión? el tema es que la evaluación psiquiátrica no tiene que ver con muchos detalles del hecho, sino que la evaluación se refiere a si la persona tenía o no un trastorno mental. Se basa en un artículo que es medio universal, en todo el mundo existe, para determinar en otras partes le llaman la imputabilidad o inimputabilidad, que es algo que al final deciden los jueces, el tribunal, el juez. Sí. Pero en otras partes se usa el término imputabilidad. Acá nosotros usamos Reprochabilidad. reprochabilidad. Sí. Pero le ayudamos para eso. Y este chico, ¿verdad? No tenía ningún trastorno mental como tal. Generalmente en todas partes a ver un poco, la evaluación de la personalidad la hacen, si bien hacemos también los psiquiatras, generalmente hacen los psicólogos. Ajá. Y ese es el principal problema. Por supuesto que nos enteramos de un montón de otras cosas también. Claro, y en esa junta médica, de acuerdo a la evaluación que le hicieron, ¿cuál es el perfil que tendría este adolescente? Finalmente se descarta que él tenga una enfermedad mental. Él está dentro de su facultad, él tiene la capacidad de discernir entre el bien y el mal. O sea que, ¿qué tipo de desvío presenta este juez de distorsión? Por eso nosotros evaluamos si tiene o no trastorno mental. Ajá. Sí. Y trastorno mental significa que la persona tenga un delirio o delirios, que tenga alucinaciones, que tenga lo que en el código aparece como grave perturbación de la conciencia, que tenga retraso mental. Pero nosotros, los psiquiatras, como psiquiatras, nos hacemos perfil de la personalidad. Eso hacen los perfiladores, que son los criminalistas y algunos psicólogos especializados en eso. Pero acá lo importante que se determinó es que no tiene un trastorno mental en principio. Pero eso no quita, vamos a ver después en la evolución qué pasa si no aparece alguna cosa, alguna otra complicación, porque hay que tener en cuenta que este chico está en pleno proceso de desarrollo de la personalidad. Todavía no se desarrolló todo. Por eso, hasta cierto punto, en los manuales psiquiátricos anteriores, se decía que no se podía hablar todavía de trastorno de personalidad hasta no tener por lo menos 18 años. En los últimos manuales que salió ahora recientemente, sí dice ya que puede haber trastorno de personalidad inclusive en niños. Que ya muestran ciertos signos Sí, exactamente, que muestran ya ciertos signos y que entonces... Y las personas con trastorno de personalidad también son como proclives a desarrollar posteriormente trastorno mental. Pueden tener. En la junta médica, ¿qué fue lo que más se debatió o se habló específicamente? Lo que más se debatió es si tiene un trastorno mental. Solamente eso. Claro, fundamentalmente eso. Y si por ahí no hay consumo de una sustancia, por supuesto que nos llama la atención muchas cosas. Este chico es un chico que era brillante, buen alumno, el mejor alumno, solidario con sus compañeros. Pero algún problema tiene que tener porque uno no hace esto. Claro, o sea, eso es justamente lo que queremos ir, doctor, porque vamos a decirle a una persona normal, si es que cabe el término, ¿verdad? Que no tiene estos tipos de trastornos, tiene la empatía, tiene la capacidad de decir no, o sea, no puedo, o algo por el estilo, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que le lleva a alguien que si bien está en su facultad, hoy cuapona que eso está mal? Claro. Entonces, ¿qué es lo que lo lleva a hacer? Ese trastorno de personalidad, por ejemplo, ponerle que se hace el caso, ¿qué es lo que lo puede inducir? ¿Cuál es su principal característica?
Bueno, existen varios trastornos de personalidad. Por ejemplo, una de las características de un trastorno antisocial de personalidad es que justamente no tiene empatía, puede ser manipulador, puede tener conductas agresivas, también conductas autoagresivas. Hay un trastorno que se llama trastorno límite de la personalidad, que puede también puede tener ciertas personas que cometen este tipo de hechos. Pero yo creo que, yo dije en el tribunal, a veces a mucha gente no le gusta esto que voy a decir, sobre todo a profesionales, pero yo creo que para saber bien en realidad qué es lo que pasa, para mí que un chico así tendría que ser también, tener un seguimiento, aparte de que un seguimiento psiquiátrico que nosotros recomendamos, también el seguimiento por parte de un psicoanalista. ¿Por qué? Porque con un psicoanalista uno tiene una conexión íntima, donde uno va viendo sus deseos, sus amores, sus odios, lo que piensa, y conocer de sí mismo cosas que él mismo no sabe. Esto se puede llegar Pero es muy difícil, ¿verdad? Por otro lado, tiene un inconveniente porque el psicoanalista pues tiene que irse, uno bueno no se va a ir ahí. Si bien en este caso él todavía no desarrolló toda esta personalidad, ahora lo va a hacer en un centro educativo. No es una cárcel como tal, pero ¿cómo va a influir? ¿Podría eso rehabilitarlo o empeorar en todo caso? Y por eso yo digo, que si sigue, por ejemplo, un tratamiento psicoanalítico, que muchos no estarán de acuerdo con eso, pero un psicoanalista de buen nivel le puede llevar totalmente a otra cosa. Porque de otra manera puede empeorar totalmente. Y por otro lado, nosotros los psiquiatras vemos los síntomas, tiene delirio, tiene alucinaciones y que controlamos eso. Pero no la parte íntima, porque acá, por lo menos por lo que se dijo, este chico tenía problemas. Ahora, tenía sentimientos de rabia. ¿Sí? De rabia. Doctor, hablando así de manera genérica, sin ponerlo ejemplo a él, ¿verdad? ¿En qué caso se habla o se puede hablar de psicopatía para estas conductas donde existe frialdad, no hay falta de empatía, no hay arrepentimiento? ¿O por qué no quieren hablar de la psicopatía? Bueno, la psicopatía es un trastorno de personalidad. Y el término psicopatía en realidad ha sido sacado de la literatura psiquiátrica, de las clasificaciones. Pero de que existe, existe. O sea, pero con otro nombre. ¿Cuál es? Y ahí habla el trastorno antisocial. Antisocial de la personalidad. Ese es el término. Ahora, pero los ingleses, por ejemplo, y sobre todo en el ámbito forense, siguen hablando de psicopatía. Claro, o sea, un término un poco más sencillo y que engloba dentro de todo lo que se quiere dar a entender, ¿verdad? ¿Por qué me pregunto eso? Porque según lo que estuve leyendo al respecto, porque me parece también un tema muy interesante que hay que empezar a hablar sobre ello, porque finalmente, según la actualización del manual, ahora se puede dar ya a partir de la niñez. Hay que empezar a vigilar eso, porque no vamos a querer que nuestros hijos se conviertan en esto, ¿no? Porque según lo que escuché, este chico tenía una cierta necesidad de maltratar a mascotas, incluso venía ya luego él elaborando sus propios cuchillos. Recordemos que él llevó 2 cuchillos a la institución, o sea que hubo una premeditación, doctor. Así mismo. Entonces eso es lo que a mí me alarma. ¿Por qué? Porque ahora es cierto, ya se dieron los 8 años, la condena. Hay que enfocar en esos 8 años de ver qué es lo que se puede hacer en cuanto a la contención, porque si no, ¿qué? Vamos a devolver a la sociedad a alguien que puede reincidir. Claro. Y yo creo que también que no se quede solamente con el castigo. Exacto. De por ahí mucha gente o cualquiera puede decir, no, hay que castigarlo. Claro. Pero por otro lado es un chico que tiene su trastorno. Puede tener su trastorno, pero puede tener también sus partes buenas y por qué no pensar en la rehabilitación y no solamente en el castigo. Una rehabilitación real donde también él pueda ser feliz. Pero no solamente llevarlo al centro educativo, dejarlo para que reciba el castigo y nada más. Hacerle un seguimiento para que pueda rehabilitarse verdaderamente. Claro. Porque si es así nomás no se va a rehabilitar. Sí, justamente eso iba a decir, doctor, ¿verdad? Porque según tengo entendido, si una persona presenta el trastorno de la personalidad antisocial o psicopatía, es difícil ayudarlo. Sí, de por sí que en principio, sí, de acuerdo a
a las investigaciones actuales y a lo que se sabe, Ajá. por ejemplo, el psicópata no se rehabilita. Porque ellos no creen que algo esté mal en ellos. No se dejan ayudar. Puede ser por muchas cosas. Pero en este caso en específico, pero como yo es adolescente, le puede reencauzar. Claro, yo no creo que tampoco sea sin posibilidad de rehabilitarse, porque él tampoco no tiene antecedentes de conductas psicopáticas o de trastornos de conductas previos como podrían tener otros dos chicos. Aparte, esto podría ser también una conducta impulsiva. Por cierta rabia, y eso es a determinar. ¿Por qué razón? En los adolescentes se dan las conductas impulsivas, sobre todo de autoagresión, y que después no se repiten. Por ejemplo, se enoja con los padres y intenta suicidarse, y muchas veces se suicida luego. Y en los que no se suicidan, porque de alguna manera no se salvan, en muchos casos nunca más se vuelve a repetir esa conducta. O sea que, así como hay conductas de autoagresión, podríamos pensar también en conductas de heteroagresividad y que podrían no repetirse. O sea que uno se puede curar de ese trastorno. Claro, puede ser que nunca más se repita, que sea una conducta impulsiva debido a la edad, a la falta todavía del desarrollo. Entonces todo eso hay que determinar bien. Si bien mucha gente prácticamente dice que no tiene solución, que no se va a recuperar, que incluso cuestionan la pena, pero que no se puede más. Piden algo más que eso, pero en este caso hay que pensar también en el desarrollo como bien decía. Pero la gente que piensa así es porque no conoce, ¿verdad? La cuestión de la estructura de la personalidad y la estructura psicológica de una persona es una cosa complicada, muy complicada. No es una cosa simple así nomás. ¿Qué significa la triada oscura? ¿Cómo? ¿Qué significa la triada oscura, doctor? Triada oscura. No recuerdo, sinceramente no sé a qué se refiere. Ajá, no, se refería a estos tipos de trastornos. A psicopatías. Lo que pasa es que en este tema hay muchos términos que se usan. Y en toda la psicología, ¿verdad? Yo por lo menos no me estoy acordando y no creo que sea, no me acuerdo de algo muy relevante, pero puede ser inclusive, puede ser que yo no esté enterado, porque hay demasiado trabajo sobre estos temas. Bueno, y con respecto entonces al caso de este adolescente, el tipo de acompañamiento que se le dé va a ser fundamental para que él no reincida. Porque, claro, mira, lo podemos encerrar, no le damos ni un tratamiento y esto termina alimentando al monstruo. Claro. Esto es lo que podría ocurrir. Podría ocurrir eso y podría ser perfectamente rehabilitable porque en este caso hay muchas cosas, muchísimas cosas oscuras. No está para nada claro. Claro. No está para nada claro todo. Eso es importante. Y además, pero lo seguro que desde el punto de vista psiquiátrico, en el momento del hecho, no tenía un problema mental. Sí, porque yo recuerdo que cuando hablé con su papá, según lo que él me mencionó, que supuestamente le dijo el joven a sus padres, es que había una voz que le decía que haga eso y que incluso esa voz le seguía diciendo para que haga otra vez. O sea que con respecto a esa voz, entonces al menos se descarta que se trate de un problema mental o esquizofrenia, como te decía. Pero la esquizofrenia, y sobre todo una esquizofrenia infantil, es un trastorno realmente grave y se iban a dar cuenta, porque acá nadie se dio cuenta previamente. Todo esto de las voces aparece después del hecho. Claro, es un argumento posterior al hecho. Y de aparecer antes. Claro, y de una alucinación verdadera, en principio. Me resulta muy difícil pensar que un chico que desde los 10 años dice que alucinaba, no le cuenta rápidamente a su padre. Ahora, doctor, ¿podría...? Yo no sé, creo que inclusive en esta edad voy a ir a pedir socorro. Si sí, por ahí ve algo, ¿verdad? Le dice algo. No, totalmente. Ahora, doctor, hablando a ver, voy a decirlo así, el perfil del psicópata. Ellos pueden ser inteligentes, se pueden demostrar encantadores, una cosa ante la sociedad, pero otra... Pueden ser muy inteligentes y con una capacidad de manipular increíble. Sí, porque acá se dio eso, porque todos los de la comunidad educativa decían, no, él era un chico brillante, chico 10, era el primero en levantar la mano cuando se hacía una pregunta en aula o en las actividades escolares, era el pero el psicópata no es tan así. No es tan así. Puede ser encantador y todo, pero siempre tiene su
ya tiene su lado como oscuro. Ya Pero- andan- Un poco más reservado en ese sentido. Con conducta, O hay diferencias. pero se puede dar porque hubieron grandes violadores y cosas así que eran también Eso- grandes asesinos que, Es un caso realmente para analizar porque pocas claro. veces se da. claro, Pocas veces así de Por lo esa menos no- reacción. sí, claro, así. No es que tiene una conducta que ya venía desarrollando así él. mismo, Ah. así mismo. Pero es un caso también donde yo creo que nosotros, los profesionales, podemos aprender mucho, la sociedad puede aprender y puede aprender a prevenir también. Claro, para la prevención más bien. Claro. Y también la rehabilitación. Y si hablamos, por ejemplo, en niños, ¿cuáles son los signos de alerta que tenemos que tener en cuenta? Bueno, ahí sí que no te puedo contestar. Yo no soy psiquiatra infantil. No. Pero la psicosis infantil, por ejemplo, si fuera una esquizofrenia infantil, porque eso sí he visto, Sí. son casos muy graves, muy llamativos que no puede pasar desapercibido. No, por lo que yo conozco, así nomás, pasar desapercibido imposible. Siempre hay una alerta. Y más que alerta de síntomas muy evidentes. Bueno, otro caso más, doctor, que se suma a tu currículum, tu vasto Sí. currículum. ¿Eh? Así mismo. Pero, por un lado, lástima que pasan estas cosas, pero también por otro lado, es una satisfacción poder ayudar a la justicia. Creo que el tribunal estuvo muy bien, preguntó mucho, indagó, querían saber. Usted particularmente no tuvo contacto con el adolescente, o sea, usted participó en la junta médica. Para la Junta Médica. Ajá. Ya. Gracias, doctor, por estar hoy con nosotros. Con mucho gusto, cualquier cosa, órdenes. Perfecto, está recién llegado al departamento del Guairá y vino hoy a compartir con nosotros aquí en el programa, hablando un poco de lo que respecta justamente a su participación dentro de este proceso de evaluación fundamental para la determinación del tribunal. Y vamos a ver si cumplen los 8 años, porque también está la buena conducta que lo pueden llegar a sacar en 5 años y hay que ver cómo continúa este caso y qué pasa posteriormente. Exactamente. Derlis, ¿estás por ahí? Pausita, ya volvemos. Bueno, seguimos nosotros aquí en Coapé y vamos a hablar acerca de una modalidad en donde roban las cuentas y cómo es que actúan estas personas. Supongamos que vos tenés tu cuenta y de la nada te roban. Hay un grupo que se encarga de robar. ¿Cuenta de qué? Cuenta de bancos. Ah, ya. Cuentas bancarias. El principio no es ese, ¿no? Esa parte, pero ¿cuál es la particularidad de este caso? Sí. Que van y compran mercaderías ya por un valor millonario, Ajá. pero con otras personas. Estas dos personas no son las personas que roban las cuentas, Ajá. sino que van para hacer la compra. ¿Y cómo hacen la compra? Simulan una transacción vía QR. Le dicen, yo quiero, por ejemplo, se fue a una tienda de donde venden celulares de alta gama, Sí. por valor de 13.900.000 guaraníes compraron. Y ellos se fueron y le pidieron a la cajera para que pueda Pagar con QR. pagar con QR y le saca el post y le muestra para que pueda escanear. Pero ¿qué es lo que hacen ellos? Entran en su WhatsApp, toman la fotografía y le mandan a las personas que se encargan de sacar esas cuentas. Pero en cuestión de segundos tiene que En pasar. cuestión de segundos. Y ahí te dice, espera que no me lee, le dice, pero O sea, yo en la otra, en el otro lado ya están haciendo la transacción rápidamente, escaneando ellos, Ajá. esperando el momento y ahí se hace la transacción, no de ellos, sino que de otro lado. Claro, porque y ellos estos se enviaron- encargan de retirar Ah, mira. estas dos personas que fueron detenidas. El monto A de ver. 24 millones. Ah, y el monto del fraude total, ¿verdad? Sí, ese es el monto que sufrió, Ah, perdón. que le sacaron. Y- Ese es el o sea, total. eso tenía la víctima en su cuenta. Eso tenía y le sacaron. Ay. Pero no estas personas, por ejemplo, trabajan de una manera sofisticada y eligen a sus víctimas. Claro. sí, Así porque- elegimos ahí, se llama. Ya andó, yo ni me cuatro, no llamamos. No, de 250 me alega todo topado, último ¿Verdad? número. No, pero es muchísimo. Hoy Sí. por ahí estamos hablando de un golpe total también que hizo esta gente, no necesariamente una única No. cuenta, puede ser de varias. Claro, de ¿verdad? varias cuentas. Y se van a comprar teléfonos.
de alta gama. Eso es lo que hacen vía QR. Sí. Finalmente los comerciantes no salen perjudicados porque a ellos se les paga. Se El que les sale paga. perjudicado es el que se le robó la cuenta. Exactamente. Simulan una compra lícita, pero con dinero sucio. Dinero ajeno. Exactamente. Las personas detenidas por este hecho son Matías Daniel Ortiz de 22 años y Jessica Esther Rojas de 28 años. Ni tan digo, ¿eh? Sí. En pareja fueron detenidas. Le estaban haciendo ya el seguimiento luego de tener esas fotografías de la tienda donde compraron 3 celulares, Sí. específicamente. Y luego se salieron de ahí y fueron detenidas. Imagínate el monto del fraude que están haciendo y de qué manera están trabajando. Exacto. Cada vez más sofisticados. Estas personas no se muestran, trabajan de manera clandestina, por decirlo de alguna manera, y le envían, le dicen, te voy a pagar tanto o te voy a dar un teléfono y vos retirás. Pero ellos se prestan de manera consciente de lo que se está Claro, haciendo. O sea, totalmente. que son cómplices. Es como el caso Sí. de este cuidacoche que le dijeron firmar el documento para retirar las armas. Él firmó el documento y ahora quedó detenido y ligado al proceso. Él ya sabía que era lo que había. ¿Cuál? Ya pues nada más Claro. de napa, ¿verdad? Le pagaron sabiendo que le iban a pagar y Si bien no participaste de manera directa en lo que respecta a las compras, eres muy de firma. y cada acción tiene su Reacción. consecuencia. Sí. Y por eso hoy estas 2 personas están detenidas luego del seguimiento de las cámaras. Por eso ellos no se van a comprar porque saben que van a ser descubiertas estas personas y trabajan de manera clandestina. Pero Ellos ahí quiero robando apuntar, cuentas. Ahí quiero apuntar. ¿Cuánto tiempo lo que van a quedar detenidos? Vos decís que van a irse presos. Y van a estar un poquito si no tienen Yo creo que buena justamente defensa. posiblemente con ese conocimiento ya luego se hace. ¿Por qué? Porque, no sé, estos tipos de delitos económicos no le mantienen mucho tiempo a alguno preso. Y por lo menos hasta 5 años. Se arriesgan, se van y se entregan incluso y posiblemente se les paga un cierto monto por ello. Sí, y van a ir por lo menos, van a tener un antecedente ya. Eso sí, se va a ir sumando, Sí. ¿verdad? Pero Luego si cometen otra vez, ahí ya va a ser más complicada la situación, aunque muchas personas tienen incluso 12, 15 antecedentes y tranquilamente Peña tendré que andan por el número de mundo. cuenta. A menos Raúl y yo que Sí. 200.000 y un de cuenta. Atiendan con su número de cuenta, vean bien cuando le llega un mensaje de internet, Que tiene que cuando entrar le un llega link. un correo, claro. No entren por entrar nada más, revisen bien porque eso te puede costar el Sí. vaciamiento de tu cuenta. Ya, Raúl. Ya. Será hasta el próximo jueves. Chao, chao. Chao.